Crónica 24/7. Ser podcast. Estamos en los meses del verano con más desplazamientos. Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de retenciones en Madrid, en la entrada por las... ¿Qué tal? Muy buenas noches. 100 millones según la DGT, lo que es un ligero incremento respecto al año pasado. Pues hasta ahora complicaciones en las carreteras. Continúa cortada en Murcia, la 7 en Puerto Pilar Lumbreras. Díaz En de verano Aguilar. muchos españoles hacen la maleta, cogen la sombrilla y se suben al coche para irse de vacaciones. Es la operación especial de tráfico más importante del año. En España 28 millones de personas tienen carné, sin embargo el parque móvil roza ya los 38 millones de vehículos, lo que significa que hay más coches que personas. Pero la pregunta es, ¿cuál es nuestro estilo conduciendo? Es decir, ¿qué tal se nos da el asfalto? Pues regulín, porque todos nos equivocamos. Mal. ¿Por qué? Pues no sé, porque... A ver, aquí conduciría mal, en mi ciudad yo no conduzco bien. ¿De dónde eres? Burgos. Hombre, yo intento conducir bien, lo que pasa que cuando hay mucho tráfico, patinetes, taxis, bicicletas, es complicado. Solo el año pasado hubo 66.000 accidentes en los que murieron más de 1.100 personas. Episodio 189. Eso en cuanto a accidentes. Si hablamos de multas, las ciudades que más sanciones recibieron son Palencia o Burgos, las que menos Bilbao o Castellón. Parecen números muy altos, pero según Ramón Ledesma, socio de la consultora de movilidad Impulso, la conducción de los españoles es ejemplar. El gran cambio de comportamiento de los conductores al volante en España tuvo lugar con la llegada del permiso por puntos y los radares fijos. Dejamos de correr, dejamos de beber, nos pusimos el cinturón y el casco y en general podemos decir que los españoles cumplimos. Somos uno de los países referente en comportamiento en seguridad vial. En Crónica 24/7 hacemos el retrato de cómo nos movemos por la carretera, cómo nos comportamos al volante y hasta qué punto nos afecta el estado de ánimo cuando estamos sobre el asfalto. España al volante, el retrato de cómo conducimos en nuestro país. En España hay más de 28 millones de conductores y casi 38 millones de vehículos. Por Adrián del Pozo. A España, en general, El viajar es un placer. le gusta conducir. Eso sí, todavía vamos más En el auto de papá. en el coche de papá que en el de mamá, porque de los 28 millones de conductores, 16 millones son hombres y solo 12 mujeres. En cuanto a los coches, casi la mitad de los turismos españoles son un poquito viejos, tienen más de 15 años, aunque eso sí, casi todos se ponen de acuerdo en que lo que les gusta es la gasolina o el gasoil. De momento, menos del 1% de todos los coches españoles son eléctricos, el 96% son gasolina o diésel. ¿Y cómo somos al volante? ¿Somos precavidos? ¿O nos gusta pisar el acelerador más de la cuenta? Se lo preguntamos a Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT. En autopistas y autovías, los niveles de cumplimiento de los límites de velocidad en España son mejores que los de otros países en general. En ciudad, los niveles de cumplimiento también son buenos comparados con otros países. Pero este cumplimiento no siempre ha sido así. A los españoles, digamos, se nos ha ido relajando el pie con los años. Ramón Ledesma es socio de la consultora de movilidad Impulso. Los datos indican que efectivamente hubo un tiempo en que a los conductores españoles nos gustaba correr. En el año 2001, el 5% de los conductores circulaban en autopista por encima de los 150 km por hora. Desde el año 2011, con la implementación de todos los sistemas de permiso por puntos y centro de radares, lo cierto es que apenas el 0,5% de los conductores exceden esos 150 km por hora en autopista. Por lo tanto, no es el gran problema en estos momentos en el comportamiento del conductor español. Aún así, no hay que relajarse. Al límite de 120 parece que ya nos hemos hecho, pero al de 90 en carretera quizá no tanto. Es en la carretera convencional donde vemos niveles de cumplimiento peores que en otros países. Según nuestros últimos indicadores, el porcentaje de conductores que respetan el límite está por debajo del 40%. Es decir, de cada 10 españoles, 6 corremos más de la cuenta cuando vamos por una carretera. Pero al margen de esto, en España el gran problema ahora mismo no es la velocidad. Es el móvil. Que el uso de dispositivos móviles al volante en España es más alto que en otros países. En ciudad
hasta un 17% de las personas que conducen utilizan o manipulan el teléfono u otros dispositivos móviles al volante. En carretera el indicador baja hasta un 6-7%, pero son magnitudes importantes, sobre todo si tenemos en cuenta que usar el teléfono móvil al volante puede incrementar nuestro riesgo de siniestro hasta en 4 veces. Desde el año 2015, la velocidad y el alcohol, los factores tradicionales en la causalidad del accidente, fueron sustituidos por la distracción, que ha pasado a ser la primera causa del accidente de tráfico. Se estima que 1 de cada 3 accidentes, en 1 de cada 3 está presente la distracción. Y cuando dejamos la autopista, dejamos la carretera y entramos en la ciudad, ¿qué pasa? ¿Dónde hay más accidentes? Hay muchos más accidentes en ciudad. El 65% de los siniestros de tráfico con víctimas ocurren en zona urbana, pero si miramos el número de personas fallecidas, en zona urbana se concentra el 27%. Pero no es igual en todas las ciudades. Según el número de accidentes graves por 10.000 habitantes, las ciudades que peor conducen son Málaga, con 50 accidentes por 10.000 habitantes, Murcia, Girona y Barcelona con 38 y San Sebastián y Sevilla con 31. Las que menos accidentes tienen, Cuenca, Teruel, Castellón y Guadalajara. Pero ¿y a quién multan más? Pues a los palentinos, 57 multas por 1.000 habitantes, a los burgaleses con 52 y a los madrileños y leridanos con 35. A los que menos, a los bilbaínos, los castellonenses y los conquenses. Pero a lo mejor el foco no hay que ponerlo ahí, en los conductores, sino en los que diseñan las ciudades. Hay ciudades que han generado una infraestructura que obliga a los conductores a un comportamiento calmado dentro de su uso, y esto es lo que provoca que se reduzcan los accidentes, que convivan usuarios de diferentes características y que en el fondo pues haya una ciudad más accesible y más segura para todos. Especialmente para los más vulnerables. 8 de cada 10 muertos en accidentes en ciudad el año pasado eran peatones, motoristas o ciclistas. Un vendedor de eBay, del mítico portal de subastas online, incluyó en su catálogo de artículos fotos retocadas con inteligencia artificial de Taylor Swift, Selena Gómez, Ariana Grande, Margot Robbie y otras muchas famosas que aparecían desnudas. La selección era muy amplia y cada foto costaba unos 6 euros. They were fake nude images generated by AI. More than 20 million people viewed them before they were scrubbed from the site. Sin embargo, no hay que irse a eBay ni a las fotos estrellas internacionales para ver el daño que está haciendo la inteligencia artificial que no está regulada. Pablo Ballarín es experto en ciberseguridad. Nosotros hemos llevado incluso una clienta que era menor de edad, que ha tenido que ir cambiando casi anualmente de instituto por la ansiedad y por el estrés postraumático que le causaba, ¿no? Si la miraban o se reían, o si tenían un teléfono y la miraban, ella ya pensaba que es que habían enviado imágenes, ¿no? Entonces al final estaba absolutamente traumatizada. 2 de cada 10 jóvenes en España asegura que ha sido víctima de imágenes falsas hechas con IA en la que aparecían desnudas. También que esas imágenes luego fueron difundidas cuando aún eran menores de edad. Y no estaba pudiendo aprobar el curso y todas las asignaturas porque estaba hecha polvo, básicamente. Entonces, la afectación es absolutamente gigantesca. Son las conclusiones de un estudio de Save the Children que también revela que casi el 100% de los encuestados, un 97%, ha sufrido algún tipo de violencia sexual digital antes de cumplir los 18. En Crónica 24/7 hablamos de cómo la inteligencia artificial se ha convertido en una nueva herramienta de violencia sexual, sobre todo entre los jóvenes, y del peligro que conlleva que ahora esté al alcance de todos. Deepfakes, la nueva cara de la violencia sexual, por David Justo. El pasado mes de junio, 3 menores de edad fueron investigados por la Policía Nacional de Puerto Llano como presuntos responsables de crear imágenes pornográficas de sus compañeras y profesoras a partir de la inteligencia artificial para posteriormente compartirlas en un centro educativo de la localidad. Imágenes que mostraban rostros reales de un total de 61 personas, 22 de ellas menores, en cuerpos desnudos que nunca existieron. Un caso que recuerda a otros que han salido a la luz durante estos últimos años, que vuelve a poner el foco sobre los peligros de los comúnmente conocidos como deepfakes. Principalmente porque cada vez es más fácil generar este tipo de contenido y las leyes en torno a este tipo de delitos no son del todo claras.
Así nos lo explica el experto en ciberseguridad Pablo Ballarín, quien reconoce que cualquier persona con un mínimo de conocimiento digital puede crear este tipo de imágenes. Desde hace unos años no solo han aparecido softwares, aplicaciones que antes eran muy específicos para empresas, pero que son accesibles al gran público. Es tan sencillo como bajarse una app. Entonces, no solo permiten manipular fotos, sino que permiten también manipular vídeos. O sea, crear vídeos a partir de fotos reales. Pues lo dicho, esto es algo que es accesible a cualquier persona ahora mismo y de hecho pues se ha hecho bastante popular pues, para hacer vídeos graciosos, pero también para crear vídeos que son constitutivos de delitos. El delito en sí es no solo la creación, sino también la difusión. O sea, antes, por ejemplo, pues para hacer este tipo de vídeos, hasta hace 5 años, era necesario pues ser experto en la materia, conocer cómo funcionaban los algoritmos. Ahora todo esto, hay una capa de abstracción que se ha incluido, que lo que hace es que no hace falta conocer en detalle cómo funciona toda esta tecnología. Simplemente se requiere un mínimo conocimiento de usabilidad. El problema es que cada vez este tipo de aplicaciones pues, son más precisas y cada vez es más complicado detectar si realmente es una manipulación. Esto ocurre, no solo por temas de este tipo de delitos, sino otros tipos de delitos de manipulación. Y entonces esto ya muchas veces solo se puede detectar mediante programas específicos que pueden identificar si realmente ese vídeo, esa foto corresponde a una creación de un programa basado en inteligencia artificial. Cada vez hay más facilidades para crear este tipo de contenido, pero sin embargo, la ley sigue sin estar adaptada a este nuevo escenario. Según nos cuenta Isaac Guijarro, de Olimpia Abogados, existen proyectos para regular este tipo de prácticas delictivas en mayores de edad, pero todavía no se han aprobado. Hay un proyecto actualmente que pues evidentemente por tema mayorías parlamentarias y demás no se sabe si acabará saliendo, pero sí que es verdad que regula este tipo de prácticas delictivas de deepfakes, básicamente en mayores de edad. Porque lo dicho, en menores de edad, esto es algo que se viene, además, hay una circular de 2015 de la Fiscalía General del Estado en la que se habla expresamente de manipulación de pornografía infantil a través de, pues no se habla de inteligencia artificial porque en ese momento no se hablaba de inteligencia artificial, pero sí se habla de creaciones a través de ordenadores o manipulaciones tecnológicas. Entonces, en menores de edad, hay una regulación explícita, concreta, expresa, en la que no hay que pelearse porque se le aplique ese código, o sea, porque se le aplique ese delito, pero en mayores de edad no hay ningún tipo de regulación como en menores de edad. El problema en este caso es que estamos hablando tanto de menores de edad como de adultas, por lo que la situación todavía es más complicada. Aquí lo primero que hay que hacer es diferenciar entre si la víctima es menor de edad o mayor de edad. Porque si es menor de edad, la víctima, estaríamos hablando de dos tipos de delitos. Uno de pornografía infantil, que se recoge en el artículo 189 del Código Penal, y otro contra la integridad moral, que se recoge en el 173. Vale. Sin embargo, si estamos hablando de una persona mayor de edad, que la víctima sea una persona mayor de edad, aquí no hay un delito concreto que recoja estos hechos, porque son como muy novedosos, entre comillas, porque el derecho va siempre décadas después de la sociedad. Entonces, aquí habría que mirar en qué tipo de delito se encajaría. Podría encajar en un delito contra la integridad moral, del artículo 173, o podría también integrarse en un delito, por ejemplo, de revelación de secretos. En el caso de Puertollano, algunas de las víctimas eran menores, pero también lo eran los agresores, y eso cambia mucho las consecuencias, tal y como nos cuenta Isaac Guijarro. Si son menores de 14 años, no se les puede imputar y tampoco castigar por ningún delito. Lo que tendrían en su caso es que responder, y no ellos, sino sus padres, por la indemnización civil que correspondiese. Vale. Entonces, pues por una indemnización de daños y perjuicios, pues entonces sí que se les podría condenar por eso a nivel civil, pero como son menores de edad, responderían sus padres.
Mientras tanto, aquellos niños mayores de 14 años, pero que no hayan cumplido la mayoría de edad, sí que son imputables. En este caso, se les aplicaría la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Entonces, normalmente la Ley de Responsabilidad Penal del Menor no es como el Código Penal, no es de tantos años a tantos años y es objetivo, se te aplica y fin, ¿no? Está pensada para la reeducación. Entonces, casi siempre lo que se busca es intentar evitar encerrar a los menores en un centro de internamiento, ¿no? Entonces, también se puede, de alguna manera, obligar a que hagan algún tipo de curso de igualdad para que entiendan un poco que no es una anécdota, que no es algo gracioso, ¿no? Sino que al final es un delito, que si fuesen mayores de edad o si tuvieran más de 14 años hubiesen sido condenados y que tiene además un pozo machista tremendo, ¿no? Claro. Por lo tanto, la ley todavía es muy difusa en este tipo de casos. Y lo peor de todo es el impacto que tienen las víctimas, quienes tienen que enfrentarse a procesos judiciales demasiado largos hasta que finalmente se hace justicia. Nosotros hemos llevado casos sobre todo de menores de edad víctimas y al final la sensación es de humillación, ¿no? De vulneración de su dignidad, de su intimidad absoluta, y al final lo que les hace es trasladar la culpa a ellas, ¿no? Porque normalmente son parecen que esos contenidos son reales y entonces pues o en el instituto o en el colegio pues al final evidentemente existe un machismo y al final la culpa se traslada a ellas, ¿no? Nosotros hemos llevado incluso una clienta que era menor de edad que ha tenido que ir cambiando casi anualmente de instituto por la ansiedad y por el estrés postraumático que le causaba, ¿no? Si la miraban o se reían o si tenían un teléfono y la miraban, ella ya pensaba que es que habían enviado imágenes, ¿no? Entonces al final estaba absolutamente traumatizada y no estaba pudiendo aprobar el curso y todas las asignaturas porque estaba hecha polvo, básicamente. ¿Y qué puede hacer una víctima cuando descubre que su imagen ha sido manipulada? En declaraciones a la cadena SER, el abogado insta a recoger el mayor número de pruebas posibles para denunciar el caso. Pues lo primero es intentar hacer capturas o coger ese material y después pues denunciarlo. ¿Cómo? Pues ante la policía, ante el juzgado de guardia o con un abogado o abogada que sea especialista en violencias sexuales. En virtud del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se establece que una de las primeras diligencias es borrar cualquier contenido ilícito, ¿no? Que haya. Esto además lo incluyó la Ley de los 10. Pero la solución no es sencilla ni mucho menos. Isaac y Garro coinciden que hacen falta 3 cosas fundamentales para desatascar un sistema judicial cada vez más complejo: leyes claras, juzgados más eficaces y asistencia a las víctimas. Yo lo primero, que es lo que decimos un poco todos y todas, es reforzar los juzgados a nivel humano y a nivel material. Porque de nada sirve que esté recogido en el Código Penal si tú lo denuncias hoy y tienes el juicio dentro de 2 años. Claro. O si el juzgado admite a trámite tu denuncia en 3 meses y en esos 3 meses las fotos han estado circulando, ¿no? Entonces, para mí lo importante es reforzar, tanto en este aspecto como en cualquier otro, los juzgados que están saturados, colapsados y que no dan de sí. O sea, están absolutamente, pues eso. Y luego, por otro lado, en materia de regulación, en el Código Penal, incluir explícitamente un delito que recoja, pues igual que con la pornografía infantil se recoge, que recoja la creación, la difusión y la tenencia de imágenes generadas pues, por inteligencia artificial o por cualquier medio técnico cuando las víctimas sean mayores de edad, ¿no? Y que se castiguen con contundencia, básicamente, porque no solo es un ataque contra la integridad, ¿no? O es un ataque contra la intimidad, sino que también es violencia sexual. Claro. Luego también, además, dar una asistencia integral a las víctimas, ya sean menores o mayores de edad, ¿no? Asistencia psicológica, asistencia legal, para que todo el trauma generado pues puedan poco a poco irlo gestionando, porque tampoco sirve de nada que condenen a una persona si tú como víctima estás dejada de la mano de Dios, ¿no? Claro. Entonces esto me parece importante y que también realmente apliquen el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque hay veces que
que tampoco lo aplican demasiado y entonces las fotografías siguen por ahí circulando. Ya, porque aunque estas imágenes nunca existieron, el daño que provocan es muy real. Crónica 24/7. Su receta es sencilla: tomate, pepino, pimiento verde, un poco de ajo y aceite de oliva. Todo lo que necesito leeré. Y es precisamente su sencillez Y un kilito de tomate. lo que la ha convertido en uno de los platos más populares verano tras verano. Lo compro de supermercado porque a mí no me sale rico. Me gusta más casero, de mi madre. Lo suelo tomar como, en vez de agua o alguna bebida, como bebida, más que como plato principal. Me gusta el que hago yo. Y al gazpacho no me gusta echarle trocitos. En 2023, el último año que deja cifras oficiales, se consumieron más de 100 millones de litros de gazpacho envasado en España. En verano, a lo loco. Gazpacho 1, calor 0. Con las mejores hortalizas frescas y ahora una nueva variedad. Sin embargo, no solo se consume aquí, se exporta a Francia, a Bélgica, a Alemania o a Gran Bretaña. Es un recurso rápido, nutritivo y cómodo. Con mi gazpachito soy el más feliz de este mundo. Mientras se fría yo voy pensando que hay de segundo. Tanto es así que el gazpacho y el salmorejo ya está en las neveras de los supermercados durante todo el año. Las nuevas generaciones, los más pequeños incluso, buscan platos sanos, listos para consumir. ¿Tú qué le pediste a los reyes? Chocolate. Chocolate, ¿y qué más? Gazpacho. ¿Y gazpacho? Pues a ver qué es lo que han traído, ¿no? A ver qué. En Crónica 24/7 analizamos los mejores gazpachos para este verano. Picamos bien la verdura, derecho a la batidora. El rey del verano, del súper a la cata. Por Sonia Ballesteros. A este gazpacho le han echado algo. Es una escena inolvidable de la película Mujeres al borde de un ataque de nervios. Nos dan, enterita, la receta de esta sopa de verano. ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. El consumo de gazpacho y salmorejo en España es muy elevado. Según datos del Ministerio de Alimentación, el 93% de los españoles lo toman y más del 53% lo compran envasado. Además, es un consumo que sigue creciendo. En 2023, el aumento fue del 10%. Por comunidades, las grandes consumidoras son Andalucía, Valencia, Murcia, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha. Y como no, si ya hay un día mundial para todo, también lo hay para el gazpacho y se celebra en pleno verano. 21 de julio, feliz día del gazpacho. Lo del Día Mundial abruma, ¿verdad? Pero bueno, estamos todos hoy muy contentos, estamos de fiesta, todos nos felicitamos. Bueno, queremos darle importancia. Yo creo que es un día, es que como decía, hay que estar orgulloso para nosotros. Es un día de fiesta, importante. Es un día de fiesta. Y no solo tiene su día mundial, además el gazpacho andaluz fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2019. Pero vamos con la polémica, la de siempre. ¿Gazpacho o salmorejo? No queremos entrar en el debate, solo vamos a conocer en qué se diferencian con Cristina Pareja del blog Comemos a las 3. La diferencia básicamente son los pimientos, el vinagre de Jerez que lleva el gazpacho y en algunos lineales del supermercado sí que aparece el vinagre de Jerez en el salmorejo. Pero no debería estar. No debería estar porque realmente el salmorejo son 4 ingredientes: pan, tomate, aceite, sal y un poquito de ajo. Al final, esa diferencia de ingredientes es la diferencia de una receta a otra. Realmente es que son cremas similares, refrescantes y muy clásicas. En los lineales de los distintos supermercados españoles se pueden encontrar más de 40 marcas de gazpacho y ya son mayoría los que ofrecen sus marcas propias, marcas blancas, además de las conocidas. Ante tanta oferta es complicado escoger bien, así que las catas están a la orden del día. En la cadena SER hemos hecho alguna. Está rico. Pasable, fresquito. A mí no me gusta. A ver, a mí de entrada me gusta, pero es verdad que cuando vaya probando los otros voy a saber decir si me gusta más o menos. Me sabe como a lechuga. No sabe mucho a gazpacho, ¿eh? No. No me gusta nada, no sabe a nada.
Tiene un sabor a bote. Este es más denso, ya así viéndolo en el vaso, cómo fluye. De momento no me compraría ninguno de estos tres. No sabía yo que Fernando era tan exquisito, ¿eh? No me mata este. Sabe demasiado a zumo de tomate. A mí me sabe eso, a zumo de tomate, no gazpacho, sí. Es otra cosa. A mí este me gusta más. Sabe a pepino. Para mí está claro. Que cada uno... El 6. Cristina Pareja, que estaba en esa cata, lo tiene claro. El gazpacho de bote te saca de algún apuro, pero como el de casa. Yo sí que soy defensora de esto, porque al final vas a la playa, te coges un bote del supermercado y ya tienes el primer plato para todos. Pero hay que hacerlo en casa. ¿Por qué? Porque es tan fácil como meterlo en una batidora Turmis. Tampoco necesitas grandes cosas para preparar esa receta tan buena y tan saludable. Tomas los productos frescos y además tú equilibras, ¿no? el sabor. Y es fácil de hacer en casa. Y para acabar nos vamos a la calle y comprobamos que el gazpacho es uno de los platos estrellas del verano y que todo vale, el del súper y el casero, porque para gustos. No, a mí me gusta más natural. A mí. Inclusive hoy almorcé eso. Lo preparé. Yo no le pongo topping. Lo compramos en el supermercado porque algunos están buenísimos. Lo hacemos y lo compramos. A veces por el tiempo pues lo compramos. Yo le suelo echar verdurita cortada, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla. De hecho, hoy acabo de tomar un gazpacho con verdurita y un poquito de huevo duro. Jamón a veces le echo, a veces no. Crónica 24/7. En el año 2001, el 5% de los conductores circulaban en autopista por encima de los 150 km/h. Nosotros hemos llevado casos sobre todo de menores de edad víctimas y al final la sensación es de humillación, ¿no? De vulneración de su dignidad. Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast. Realmente el salmorejo son 4 ingredientes: pan, tomate, aceite, sal y un poquito de ajo. Presentado y dirigido por Pilar Díaz de Aguilar. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.